105. Continuamos en Sol de la Tarde. Bueno, nuestra invitada ya está en escena, doña Consuelo. Su micrófono, doña Consuelo. Su micrófono está apagado, muteado en esta nueva... Gracias. Spanglish. Lisette, mucho gusto. Gracias por estar con nosotros, oficial de educación de la UNICEF. Buenas tardes. Buenas Un tardes. Placer estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias, Lisette. Aquí está Pedro, aquí está Ángel, aquí está Aníbal Herrera. Bueno. Gracias. Lisette, UNICEF tiene toda una, vamos a llamarlo, una serie de propuestas para la educación dominicana. Tanto la educación normal, dentro de tiempos normales, por supuesto, pero ahora, en estos tiempos no normales, por no decirle anormales, con la cuestión del COVID. Entonces, ¿cómo ustedes, a mí me gustaría que ustedes analicen la situación que tenemos ahora mismo, para que en otra ocasión podamos ver la educación en sentido general en República Dominicana, porque nosotros hablamos mucho del 4% para la educación, entonces salen a relucir muchas deficiencias, que nos falta esto, nos falta lo otro, que tan de extendida, pero entonces ¿con qué llenamos la tan de extendida? Que si lo estamos haciendo bien, que si lo estamos haciendo mal, etcétera. Siempre tenemos como una carga y una sobrecarga en nuestros diseños educativos y en lo que conseguimos. Y eso nos llena de tristeza. Pero ahora nos vamos a lo del COVID, por donde UNICEF está viendo esta situación de de distanciamiento en la educación. Bueno, buenas tardes. Bueno, según informes que tiene UNICEF, toda la región está siendo América Latina y el Caribe afectada. La mayoría de las escuelas están cerradas. Al menos 15 tienen las escuelas, los países, al menos 15 países tienen las escuelas totalmente cerradas. Solo Uruguay, Surinam, Nicaragua y Haití tienen las escuelas completamente abiertas. Brasil, Colombia, Chile y Argentina la tienen parcialmente cerrada, y eso pone en riesgo a que más de 3 millones de niños en la región, América Latina y el Caribe, puedan quedarse fuera de la escuela, fruto de la pandemia. Ante esta realidad y ante una solicitud que nos hizo el ministro de Educación de colaborar en el país con el diseño y la puesta en marcha de una propuesta que apoye, que contribuya a que los niños y las niñas puedan continuar su aprendizaje, aunque sea en la distancia desde sus hogares, y sobre todo que nuestros niños y nuestras niñas no entren en esas estadísticas de niños y niñas que han quedado fuera de la escuela. Y UNICEF accede porque estamos para apoyar a los estados, al Estado Dominicano, para garantizar los derechos de los niños y hablando de educación, garantizar que nuestros niños y niñas estén en la escuela. Y ahí comenzamos a pensar la estrategia integral Aprendemos en Casa, que también parte de un análisis de las estadísticas nacionales, UNICEF, junto a otras agencias de Naciones Unidas, ha venido haciendo investigación sobre lo que piensan los padres y las madres o los hogares, si preferían que sus hijos y hijas fueran a la escuela o podían continuar una educación a distancia desde los hogares, y un 65.6% dijo que prefería que continuar la educación desde sus hogares. Y también si tenían un adulto con conocimiento y disponibilidad para trabajar las clases, y un 82% dijo que sí, que había un adulto. Entonces, viendo también cómo fue que continuó la educación a partir que cierra en marzo, continuó generalmente por WhatsApp. Eso fue como los docentes salvaron el año escolar, muchos docentes haciendo de su propio recurso, muy poco, un 26% fue por los cuadernillos y 11% fue por plataformas web.
y videollamada un 11%. Es decir, que el grueso, había que buscar una respuesta que responda a esa diversidad de baja disponibilidad de computadora, de internet en el país, y ahí surge esta propuesta integral de Aprendemos en Casa, que tiene 3 pilares fundamentales, que es el docente, que va a tener la gran responsabilidad de apoyar a la familia y acompañarla, orientarla, hacer especificaciones de planificación por grado, por niños. También está el tema de los cuadernillos, que UNICEF ha venido diseñando desde preprimario hasta el tercer grado de secundaria. Nosotros solamente nos estamos apoyando en el último tramo, que lo está haciendo otro apoyo al ministerio. Y también están los recursos multimedia que el Ministerio de Educación ha estado liderando, que complementan el trabajo de los cuadernillos y que necesariamente tendría que repetirse en varias horas para responder a las familias que tienen muchos niños y un solo televisión. Entonces ahí se generó toda una estrategia de repetición de la programación para garantizar que todos los niños y niñas accedieran. Otro elemento importante hacia la mejora y darnos cuenta de qué está fallando en la estrategia es el monitoreo que estamos montando con el sistema de información del Ministerio de Educación, donde los maestros van a ir levantando información con unas plantillas que hemos generado para ir identificando los fallos y las mejoras que se pueden hacer. Y ahí vamos trabajando, pensando desde una perspectiva de equidad, de que nadie se quede fuera, pensando en las mamás que no saben leer y escribir y cómo a través de la televisión se le puede dar una respuesta, pensando en los niños y niñas con discapacidad, que son de las poblaciones más excluidas y que tenemos riesgo que se queden fuera de la escuela. El Ministerio de Educación tiene, con sus capacidades en los centros de recursos que tiene, ha desarrollado la guía en braille para los niños con discapacidad visual. También está recursos para discapacidad auditiva, en lengua de señas. Es decir, y el cuadernillo 2 viene accesible para la población con discapacidad intelectual. Es decir, que estamos haciendo un esfuerzo importante para que ningún grupo se quede fuera. Pero por eso UNICEF hace un llamado al país, porque el reto es muy grande. El riesgo de que se queden muchos niños fuera de la escuela es muy amplio. Entonces, por eso hay que todo el que pueda colaborar para que esto funcione, pensando en los niños y en las niñas del país. Y en lo que le puede costar al país que nuestros niños y las niñas se queden fuera de la escuela. Lisette, a pesar de esas estadísticas que usted señala, fruto de levantamientos, de encuestas, de si los padres prefieren enviar a los hijos a la escuela o si prefieren que se quede o si aparece un adulto en la casa que le pueda acompañar en el proceso de aprendizaje, hay muchas versiones con relación a esto y muchas realidades. Por ejemplo, Educa plantea un sistema híbrido de aprendizaje, de enseñanza. Incluso plantea el retorno a las aulas, porque si bien es cierto que hemos hecho un esfuerzo sobrehumano para que nuestros hijos se conecten vía la virtualidad y a través de los diferentes medios de comunicación, como ha hecho y está haciendo ahora el Ministerio de Educación con la educación pública, no es menos cierto que hay un gran dolor de cabeza para las familias, incluso hasta para los propios niños, que tú lo ves, que hay un cansancio no natural por el tema del distanciamiento de sus amiguitos, del distanciamiento de las aulas, porque recordemos, y usted en eso, Lisette, sabe mucho más que todos los que estamos aquí, usted y doña Consuelo, que son maestros, doña Consuelo lo fue, y usted es toda una técnica en ese mundo, que el niño aprende jugando y el niño no juega solo. Entonces, ¿qué hacer? Podemos hacer esto híbrido, que los colegios que estén, por ejemplo, preparados para recibir de manera presencial 1, 2, 3 días a la semana lo hagan, y que aquellos lugares donde se puede, de la escuela pública, por ejemplo, ir de manera presencial, que el COVID es prácticamente inexistente, lo hagan, y los que no, pues seguir con estos modelos virtuales que de una manera u otra, pues no. Nos han ido enseñando un modo diferente de hacer las cosas y de llevar nuestras vidas.
Sí, bueno, nosotros a nivel global y a nivel de la región, UNICEF está haciendo toda una campaña de movilización para, según viendo las realidades de los países, se pueda ir abriendo la escuela, por el daño que genere y por la amenaza que representa de que muchos niños y niñas puedan quedarse fuera, pero sobre todo por las inequidades que se dan. No es lo mismo la educación que recibe una educación por datos que tenemos, que reciben niños de educación pública a nivel de la región, estoy hablando de América Latina y el Caribe, que lo que en este momento el acceso de niños que van de educación a distancia, de Sí, niños que asisten a escuelas privadas, hay una inequidad ahí marcada. Y UNICEF en el país ha puesto a la disposición del Ministerio de Educación y de Salud Pública de apoyarle a construir protocolos y de ir pensando la presencialidad. Yo creo que tenemos que montarnos en ese camino de ir pensando cómo se van a abrir las escuelas alternativas y cómo se va a hacer el monitoreo y la articulación entre el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Salud y Ministerio de Educación para garantizar que una escuela que se tenga que cerrar porque el protocolo dice que hay tantos casos y hay que cerrarlo, se cierre, pueda Perfecto. pasar a la distancia, vuelva otra vez en otro momento, pero debe haber también una educación de la población en general que entienda ese proceso de apertura. Por ejemplo, cuando cerraron en Francia, la 40 escuelas que cerraron, ay, mire, en Francia, pero ¿de cuánta escuela tiene Francia? Exacto. Cerraron 40. Entonces, durante estos 2 años que siguen o 3 años, esa va a ser la realidad de los sistemas educativos. Van a tener que abrir y estar vigilante, articulando con buenos protocolos e ir cerrando según las necesidades. Con relación a lo que usted planteaba de todo el tema emocional que están viviendo todos los niños y niñas, viendo eso, nosotros con el Ministerio de Educación hemos preparado toda una serie de guías para darle herramientas a los orientadores escolares y a los docentes para apoyar respuesta a esas situaciones que se van presentando y que se van a presentar por el confinamiento, por estar lejos de sus amigos y por muchísimas situaciones que se van a dar en el contexto con los niños, en el contexto familiar. Estas guías orientan a cómo trabajar con los niños y qué respuesta dar y cómo ayudarles. Pero también hemos preparado una estrategia de cuando vuelvan a la escuela que se llama Retorno a la Alegría, adaptada a COVID. Esto lo hemos hecho con UNESCO. Y entonces queremos, ya desde UNICEF nos estamos preparando para esa vuelta a la escuela, para que cuando los niños regresen vamos a tener que trabajar mucho la parte socioemocional de ellos y ya tenemos una propuesta con el Ministerio de Educación articulada. Sí, la preocupación es global de la necesidad de abrir las escuelas, pero hay que preparar muy bien esa apertura de la escuela, hay que articular un trabajo con salud pública y el Ministerio de Educación y sobre todo un buen manejo de la comunicación porque podemos, si no nos vamos bien organizados, puede ser que la familia luego no quieran que sus hijos vayan porque hay un caso. Entonces hay que comunicarlo bien, que por qué cierra una escuela, por qué es porque estamos vigilantes, porque estamos pendientes, porque estamos tomando decisiones a tiempo, porque estamos cuidando a tu hijo. Entonces, que vean esas decisiones como decisiones muy buenas que se tienen que tomar en el camino y que eso es lo que está haciendo. Y la preocupación de UNICEF es que a nivel global los países están abriendo la escuela y en América Latina y el Caribe las escuelas continúan cerradas. ¿Entienden? Entonces, pero sí, en el caso específico de la República Dominicana hay que preparar esa apertura. Todavía quizá ahora no estamos preparados, pero yo creo que hay que comenzar a prepararlo para que pronto podamos tener, aunque sea parcialmente, una semipresencialidad como tienen algunos países de la región. ¿Y el ministerio ha mostrado algún tipo de apertura en esa dirección? Porque uno siente cuando entrevista a algún funcionario del Ministerio de Educación o cuando escucha al propio ministro de Educación, nos dejan entender que eso es prácticamente imposible, que nuestros alumnos en este periodo escolar vuelvan a las aulas. Bueno, en el caso de lo que hemos sentido desde UNICEF, nosotros hemos venido trabajando con diferentes instancias como orientación y psicología con el tema de preparar la reapertura y hemos
Eso está concluido, eso está en diagramación, esos documentos. Es decir, que de parte de nosotros no hemos sentido ese cierre de disposición de prepararse. Sí, yo creo que hay que activar una comisión mixta y quizá integrar al ADP, integrar a varios actores clave de la sociedad e ir como quizá darle mucha intensidad, pero también UNICEF, que está preparando, ayudando mucho el año escolar. Abrir un año escolar cuesta mucho. Preparar todos estos materiales, entonces quizás esta apertura ha significado un trabajo muy grande para las autoridades y para nosotros como UNICEF, Exacto. Pero en la medida que ya veamos que quizás el primer mes ahora de año escolar, quizás las energías se puedan centrar en preparar la reapertura de las escuelas. Eso es lo que yo pienso. Bien. Hay una situación, Lisette, que a nosotros también nos preocupa. Yo te decía que había esas dos vertientes. La de la actual no normalidad con la escuela, que muchas de las medidas son improvisadas y va a haber que revisarlas y echarlas para atrás y volverlas a echar para adelante, rediseñarlas, porque es que todo esto es nuevo, todo esto es nuevo. Imagínate a lo que se ha enfrentado la humanidad con esto. Sí. Pero yo quisiera que UNICEF también, tú me dijeras como técnica de UNICEF que eres, en sentido general, la educación dominicana ha sufrido cambios positivos, aunque subsistan situaciones difíciles, porque siempre pensamos que estamos como muy atrasados, siempre pensamos que tenemos que cambiar. Es más, una gente de mi generación, piensa que la escuela de mi niñez y de mi juventud, en la era de Trujillo, oye, ¿cuántos años hace de eso? ¿Me entiendes? Te estoy hablando. Era mejor que la escuela de ahora. La gente salía en sexto curso sabiendo leer, escribir, sumar y restar, por lo menos. Y con poca falta de ortografía. Leer, escribir, sumar, restar, dividir, multiplicar. Lo básico, en sexto curso, más una serie de agregados. Y la gente salía, las personas salían con esa preparación. Y ahora una gente de lo que se llamaba en sexto curso no sabe ni leer ni escribir. Ni te sabe hacer un resumen de nada, a menos que no sea con un aparato y una... Que están diciendo que ahora los hijos de los salen todavía menos preparados que sus propios padres. UNICEF ha visto eso, ustedes han analizado esa situación. Sí, en el 2017 nosotros hicimos junto al Ministerio de Educación Niños Fuera de la Escuela, que es una iniciativa global de UNICEF para identificar cuáles son las brechas de exclusión que están impulsando a los niños fuera de la escuela. Y nosotros en esa investigación, que tenía el análisis de datos estadísticos y un trabajo de campo, de levantamiento en unos regionales priorizadas, identificamos que como la médula espinal del problema era la baja calidad en los primeros de la educación, en los primeros grados de primaria. Así. Y cómo desde esos primeros grados se generaba fenómenos como repitencia, abandono intraanual, es decir, niños que se iban y regresaban a la escuela, y eso aumentaba una sobredad, y entonces una sobredad de 2 y 3 y más años. Sí. Entonces, y que ese problema se arrastraba, llegaban a tercer grado sin saber leer y escribir y lo básico de matemática, y ese problema no se resolvía aquí en tercero, sino que se arrastraba en todo el sistema. Y llegaba un punto que los niños comienzan a desertar. Y por eso nosotros decíamos, en ese estudio identificamos que un 30% aproximadamente de los adultos de 20 años no habían terminado la educación secundaria. Es decir, y en el último año de educación secundaria es el año que se van más niños fuera de la escuela. Entonces, yo creo que si bien la mayor inversión
del 4% contribuyó a que se mejore la infraestructura escolar, que era una necesidad aumentar, porque aquí había había una matrícula, pero pues, fruto de una sobrepoblación de aulas, de muchos locales alquilados, con muchas condiciones deficientes para la educación, y eso ha ido mejorando. Entonces yo creo que ya resolviendo algunos temas hay que ir a enfocarse los recursos en calidad. En calidad, y UNICEF ha venido trabajando con un nuevo modelo de enseñanza de electroescritura y matemática en los primeros grados, que hicimos un piloto en Villamella. Tenemos una documentación que terminamos esa documentación ahora de ese proceso. Es decir, que el ministerio ha venido y esas guías de enseñanza de electroescritura y matemática fueron distribuidas a nivel nacional. Entonces, lo que falta es fortalecer los procesos de formación, mayor inversión en los procesos de formación continua y acompañamiento del docente para que pueda asumir esas metodologías. Y si no resolvemos el tema de aprendizaje en los primeros grados, no vamos a resolver el tema del sistema. Tenemos que mejorar, a lograr que nuestros niños y niñas aprendan a leer y escribir antes del 3er grado. El que no aprendió a leer y escribir no entiende la lectura, no entiende los números, no entiende el problema, nada. No entiende nada. Sí. Exactamente. Aníbal, ¿tienes comentario? Sí, bueno, yo escuchaba la participación de la licenciada Núñez y me preguntaba con respecto a esto del inicio o el interés de iniciar, así sea de manera semipresencial, el año escolar en República Dominicana, viendo lo que está pasando en Estados Unidos, donde se han reaperturado las escuelas y las circunstancias han impuesto a dar hacia atrás con la medida. ¿Cómo ven ustedes esto? Yo sé que se está buscando el apoyo y la colaboración interinstitucional para que esto sea una realidad, pero ¿no dependerá esto de las estadísticas, del avance o no de la expansión de la pandemia en el país? ¿No entiende usted que quizás esto deba ser lo primero a tomar en cuenta? Sí, por eso decía que por eso esto se tiene que tomar la decisión cuando sea en su momento con fruto de una coordinación con el Ministerio de Salud Pública, que es el que maneja los datos epidemiológicos del país y que sabe cuál es la realidad de cada uno de los territorios. E incluso podría decir, vamos a iniciar por estos territorios y por estos territorios no, vamos a continuar la distancia. Por eso creemos muy importante que primero se tiene que dar esa articulación, ese diálogo y sobre todo construir los protocolos que permitan eso que usted dice, que en un país se abrieron las escuelas y se decidió en un punto volver a cerrar. Eso significa que funcionaron los protocolos, protegieron a los niños, cerraron las escuelas porque tenían una vigilancia epidemiológica efectiva que garantizó no exponer a los niños ni a los docentes. Exacto. Y las escuelas fueron cerradas. Entonces tenemos que asegurar cuando las escuelas abran, tener todo ese diálogo, esos acuerdos, esos protocolos con el sector salud, esas coordinaciones y poder cerrar las escuelas y volver a la distancia cuando sea oportuno. Y también que ese sistema de semipresencial inicie en las localidades donde existan las evidencias que la situación epidemiológica no está en una situación compleja y que es posible abrir las escuelas. Y eso, como le dije, solo Salud Pública, el Ministerio y Servicio Nacional de Salud son las instancias que apoyarían al Ministerio de Educación a tomar esa decisión. Y que debe ser también fruto de investigación. Por ejemplo, en España, cuando se hizo el pico ahora nuevo, no se vinculó con la apertura del inicio del año escolar. Es decir, no había evidencia científica que vinculara el pico epidemiológico en Madrid con la apertura de que las escuelas tenían en ese momento 2 semanas, y eso fue fruto porque había un seguimiento epidemiológico riguroso a los casos y se identificaba de dónde venía la fuente y no era de la escuela. Entonces eso se le comunicó a la gente y por eso en España, en Madrid, a pesar de la situación, no
no se ha cerrado, sino identificaron que era los domingos que la gente comía y en las actividades sociales de la familia no usaban mascarillas y esa era la fuente principal. Entonces ahí comenzaron a atacar dónde estaba la raíz, pero no cerraron la escuela, ¿verdad? Porque tenían evidencia. Entonces yo creo que como país tenemos que lograr eso, que cuando decidamos abrir las escuelas, tener un mecanismo de poder identificar cuál es la fuente del problema, si es en la escuela o si es fuera de la escuela y poder atacar esa fuente. Pero como le dije, se necesita información y esa información la tiene salud pública. Por eso la coordinación es vital para poder tomar una decisión de tal envergadura en el país. Muy bien. Lizeth, pues muchísimas gracias. Nosotros quisiéramos saber si es posible que uno consiguiera el informe que ustedes tienen de Villamella. Sí, se lo podemos mandar cuando lo pueden mandar. Cuando lo revise, tú que lo tiene que revisar. Sí, nos gustaría conocerlo, eso es importantísimo. Sí. Pues te lo vamos a agradecer que nos tengas en cuenta, porque nos gustaría recibir ese informe. Y muchísimas gracias por todas sus orientaciones. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Doña Consuelo, antes de irnos a la pausa, déjeme dar una información. Sí, el presidente Abinader no tendrá una locución esta noche. Exacto. Lo que va a tener es un diálogo con unos 100 ciudadanos en donde van a interactuar acerca de lo que ha sido sus 100 días de gobierno, porque todo el mundo entendía que era un discurso del presidente. Ellos lo aclararon. Milagro Germán, temprano, es bueno decirlo, ya Ángel y yo lo habíamos comentado. Milagro Germán, la vocera, explicó eso mismo en un Twitter, que no iba a ser una locución, que iba a tener ese intercambio con 100 ciudadanos. Eso o sea que desde temprano ellos lo habían planteado. Está con nosotros Sofía Lachapelle. Sofía, hola, buenas tardes. Sofía, buenas tardes. Bueno, aquí estoy, miren, en vivo en la presentación del presidente, que todavía no ha sido, ¿verdad?, señalado hasta el momento, pero Joe Biden está en una transmisión en vivo, precisamente dándole a conocer al pueblo norteamericano cuáles son los pasos que su administración daría en el tema de economía que tanto están esperando que se escuche. Es una transmisión en vivo en este momento. Yo tomé unas notas para ustedes y para todos los que están en Sol, porque hay unos puntos claves e importantes que la gente quería saber. Díganme ustedes si me lo permiten. Pues, sí, vamos a la pausa, ¿verdad? Lea, vamos a la pausa y volvemos con Sofía. ¿Lo hacemos así o seguimos con Sofía?